Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a marzo de 1985. Roland Orzabal y Kurt Smith se conocieron cuando eran adolescentes en Inglaterra. Los dos se convirtieron en músicos de sesión para la banda Neon, donde conocieron al que sería su futuro baterista, Manny Elias. En Neon también estaban Pete Byrne y Rob Fisher, que luego se convirtieron en Naked Eyes. El debut profesional de Smith y Orzabal llegó cuando entraron a un proyecto llamado Graduate, un acto de revival mod y new wave. En 1980, Graduate lanzó un álbum llamado Acting My Age y un sencillo que se llamaba Elvis Should Play Ska. En esa canción se referían a Elvis Costello, no a Elvis Presley. Con ese sencillo no pasó absolutamente nada en ese momento, ni siquiera entró al top 100 en el Reino Unido. En 1981, Orzabal y Smith ya estaban muy influenciados por artistas como Talking Heads, Peter Gabriel y Brian Eno. Dejaron Graduate y formaron una banda propia llamada History of Headaches. En medio de esta exploración musical, pues estaban buscando ya un nombre para su banda, que esperaban fuera el último, el definitivo, y se encontraron con una terapia psicológica contra la neurosis que causaban los traumas de la infancia, un estudio y una terapia desarrollada por el psicólogo estadounidense Arthur Jenoff, que tuvo muchísima publicidad después de que el mismo John Lennon se convirtiera en uno de sus pacientes en 1970. Básicamente la premisa de esa terapia y de ese estudio de Arthur Jenoff giraba en torno a todas esas lágrimas generadas por los miedos. Tears for Fears. Y así se llamarían. Como siempre, antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, denle like al video, comenten, que me encanta leerlos, contestarles, y activen la campana de las notificaciones para que de esa forma YouTube les avise cada vez que haya un nuevo episodio. Por esa época conocieron a Ian Stanley, que les prestó su estudio portátil de 8 tracks para que pudieran grabar en su casa. I was looking for someone to work with, and I had a small 8-track studio, and I'd heard that they were the only people around with any strong musical ideas. Would you like to use my 8-track recording studio for free? Well, I thought that was a bit steep, so we knocked him down a bit, agreed to pay him. Stanley comenzó a trabajar con este dúo como su tecladista y después de grabar 2 demos, Tears for Fears firmó su primer contrato discográfico. A principios de 1984 comenzaron a trabajar en su nuevo sencillo, una canción llamada Mother's Talk, que se convirtió en un top 20 del Reino Unido. Pero fue el siguiente sencillo, Shout, lanzado en el Reino Unido en noviembre del 84, el que marcó el comienzo de la fama internacional de la banda. Shout, que llegó al top 5, fue la canción que pavimentó el camino para el segundo álbum de la banda, Songs from the Big Chair, que se lanzó en febrero de 1985. En este trabajo logran separarse finalmente un poco de ese sonido synth pop que le pusieron a su primer álbum y se fueron por un sonido mucho más experimental y mucho más sofisticado que terminó convirtiéndose en el sello de la banda. Esto ayudó a impulsar Songs from the Big Chair a convertirse en uno de los álbumes de mayores ventas en 1985 a nivel mundial, convirtiéndose en el álbum número 1 en los Estados Unidos durante 5 semanas para el verano de 1985. El título del álbum se inspiró en el libro y la miniserie de televisión Sybil, la crónica de una mujer con trastorno de personalidad múltiple que buscó refugio en lo que ella llamaba The Big Chair o la silla grande de su psicoanalista. Y asimismo funciona dentro del álbum. Cada una de las canciones de ese trabajo tiene una personalidad distinta, pero el sencillo que selló el éxito del álbum Songs from the Big Chair fue
Everybody Wants to Rule the World, su canción más exitosa en los listados a nivel mundial y su primer número 1 en los Estados Unidos. Everybody Wants to Rule the World fue escrita por Roland Orzabal y por Ian Stanley, la produjo Chris Hughes. La canción se agregó en el álbum a último minuto durante las sesiones de grabación y la decisión de incluir la canción en el álbum se dio gracias a que después de meses trabajando en Shout, que para ellos era su sencillo más exitoso, de hecho estaban pensando lanzar Shout a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos, porque le tenían mucha confianza. Uno de los grandes éxitos de la casa discográfica en aquel momento y uno de los grandes aciertos además fue haber decidido lanzar Everybody Wants to Rule the World para los Estados Unidos y ya les cuento por qué. Tiene mucho que ver con el momento histórico. Pero volviendo al tema, cerca del final de las sesiones, Roland Orzabal entró al estudio y tocó 2 simples acordes en su guitarra acústica que se convirtieron en la base de esa canción llamada Everybody Wants to Rule the World, que se grabó en 2 semanas y se terminó añadiendo de última en el álbum. ¿Por qué? Porque ellos no creían que la canción encajara con el concepto que ya tenía el resto de sencillos. El título original de la canción iba a ser Everybody Wants to Go to War, pero a Roland Orzabal le parecía que era demasiado tibio, demasiado simple y demasiado mediocre para lo que ellos querían expresar. Sin embargo, Hughes convenció a Orzabal para que la grabara finalmente, y era más con una intención muy puntual y muy particular: lograr entrar a los listados norteamericanos. Y ahí es donde está el acierto de la disquera que les contaba hace un momento. Si ellos hubieran lanzado Shout, tal vez no hubieran tenido el éxito en los Estados Unidos que finalmente tuvieron. Everybody Wants to Rule the World trata sobre la búsqueda del poder y cómo puede tener consecuencias desafortunadas. La letra de la canción detalla el deseo que tienen los humanos de tener control y poder. Es una letra que puede aplicarse en diferentes escenarios, como el medio ambiente. También el éxito financiero de corta duración, el gobierno dictatorial y claramente la Guerra Fría. Y es que la Guerra Fría fue la principal inspiración en aquel momento, no solamente para esta canción, sino para muchas instancias del entretenimiento global a mediados de la década del 80. Todos quieren gobernar el mundo. Hablando específicamente de Estados Unidos y Rusia en ese momento, el uso de la autoridad clasificada y el abuso de poder entre las ramas del gobierno. Si lo piensan bien, los jóvenes de la era Ronald Reagan y Margaret Thatcher son los adultos de hoy en día, y tanto entonces como ahora estaban hartos de la codicia política. Everybody Wants to Rule the World fue lanzada por primera vez un 18 de marzo de 1985 como el tercer sencillo del álbum Songs from the Big Chair. La canción era lo más ajeno y lejano a la forma de escribir y hacer música que ya tenía la banda, porque era una canción de New Wave, muy influenciada además por una canción de 1983 llamada Waterfront de Simple Minds. También existe otra teoría, y es que el título Everybody Wants to Rule the World es una línea de una canción de The Clash de 1980 llamada Charlie Don't Surf. De hecho, hay una anécdota sobre eso. Y es que Joe Strummer de The Clash un día se encontró con Roland Orzabal en un restaurante y de manera casual y bromeando le dijo: «Hey, me debes 5 por el título de la canción, ¿no?». Y según cuenta la historia, Roland Orzabal metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 5 libras y se lo entregó, aparentemente como compensación por haberse robado la línea que le dio título a su gran éxito mundial. Everybody Wants to Rule the World es una composición atemporal y muy influyente, y lo logró sin esforzarse demasiado en querer hacerlo. Así como lo hablamos en un episodio anterior, es una de esas canciones que capturan el espíritu de los tiempos, hablan del momento y lo definen perfectamente. Es de esas canciones que sin proponérselo se convierten
en una pequeña lección de historia. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Fue apropiada cuando se lanzó porque habló directamente de una era que fue tan corrupta económicamente como espiritualmente. Es una de las grandes acusaciones al materialismo y al falso triunfalismo de la década del 80. Y no hay nada que hacer. Es una grabación que además tiene un atractivo universal, lo que la convirtió de inmediato en una canción de esas que hay que sonar en radio o en un restaurante o en un bar. Aunque, como dato curioso, la BBC censuró y prohibió emitir Everybody Wants to Rule the World durante la Primera Guerra del Golfo, o sea, desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991, y esto debido a los temas políticos de la canción. Cuénteme, ¿qué historia quisiera conocer en nuestro próximo DeLorean musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y ¡Let's go, Doc!